Es el momento de analizar el impacto y qué es lo que puede venir después de la subida de tipo de interés en Europa. Bueno, desde una semana en la que todos los bancos centrales grandes han movido ficha. Desde la Reserva Federal de Estados Unidos, a la que vimos pulsar el botón de pausa, no de final de las subidas, bien claro lo dejó el presidente Jay Powell, hasta las subidas del Banco Central Europeo de 25 puntos básicos al 4%, está el tipo de interés de referencia, o el no movimiento aún del Banco Central japonés, aunque se espera que en algún momento algo empiece a hacer de cambio tras tantos años de política monetaria ultralaxa. Los movimientos de los bancos centrales muestran cierta poca sincronía, la diferencia de los tiempos, la diferencia de la mirada sobre el impacto en la economía. Vamos a analizar esta escena y lo que puede venir y cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros, tanto como ciudadanos normales como ahorradores inversores, con Goyo Llagas, el responsable socio de Welcome Asset Management, un experto, seguidor y monitorizador de la renta fija, de los movimientos de los bancos centrales. Muy buenos días, Goyo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar contigo otra vez. Lo primero es viendo lo que ha pasado esta semana. ¿Dónde ha habido sorpresa y dónde no la ha habido? Bueno, sorpresa, realmente sorpresa hubo al principio en Australia y Canadá, que no se esperaba, y realmente en lo que es la Reserva Federal y lo que es el Banco Central Europeo tampoco ha habido sorpresa. Un poco más en el tono empleado quizás ayer por Lagarde, ¿no? Un tono un poco agresivo, ¿no? Pero probablemente, ¿no? Nos llama mucho la atención las diferentes lecturas que se están produciendo. En los mercados parece que se descuenta algo distinto a lo que los bancos centrales están transmitiendo. Sí, se descuenta algo distinto respecto a la Reserva Federal, sobre todo se descontaba no sé, hace un mes, una cosa así, ¿no? Que se descontaban bajadas durante este año, como 4 bajadas. Ahora ya se han dejado de descontar esas bajadas y en la Reserva Federal yo sí que estoy de acuerdo, yo creo que estamos en pico. Es decir, me da lo mismo que suban 25 puntos básicos más en julio o no, pero yo creo que sí que estamos en pico claramente, ¿no? O sea, yo creo que hay datos ya que indican que la inflación de bienes yo creo que ya está cediendo, el real estate, lo que es el inmobiliario, claramente están cayendo precios, especialmente donde más se habían tensionado, todo lo que es California, San Francisco, sabemos de compañías ya que están subarrendando espacios, o sea, ahí claramente está cayendo. Falta algo el sector servicios, entonces yo creo que ha hecho pico y que ahí la Reserva Federal, después de la mayor subida de los años 70, han subido 500 puntos básicos, pues esperará a ver los efectos de su política monetaria, porque además hay que tener en cuenta todo el tema de los bancos regionales, ¿no? Que ya lo hemos obviado un poco, pero todavía está ahí, ¿no? Hay muchos que tienen todavía el problema del mismatch, al final tienen la financiación en el corto mediante depósitos y han invertido a largo, ¿no? En treasuries o lo que sea. Y los bancos regionales, aunque por tamaño no sean tan importantes, es muy importante en cuanto a la concesión de crédito a pymes y a lo que es el sector inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso equivale a subir de tipos y yo creo que van a esperar a ver los resultados de esa política monetaria. Si ha hecho pico en Estados Unidos, está claro que en Europa todavía no, que En, Euro probablemente esperar a ver bajadas de tipo de interés a finales del año que viene o más, ¿no? en Europa todavía no, según las palabras de la señora Lagarde. Yo creo que también nos estamos acercando al pico. O sea, y lo mismo, yo creo que van a entrar en una fase de esperar y ver también después de estas subidas, ¿no? Vemos cómo en Alemania se está empezando a estancar también la actividad. Para mí es muy importante el tema de la demanda interna. Bueno, pues el consumidor está tirando del ahorro y ya nos hemos comido el ahorro de la pandemia. Muy importante, salieron los datos de crédito del Banco Central Europeo y la demanda de crédito ha caído un 38%. Entonces eso evidentemente a lo que la demanda interna le afectará. Entonces te tienes que ir al sector exterior. Y en el sector exterior realmente tú has hecho una política monetaria muy restrictiva. Japón lo acabas de comentar, está haciendo una política monetaria muy expansiva y el euroyen se te ha ido desde niveles que estaba hace año y pico de 125, 120, se te ha ido a niveles de 154. De tal manera que si tú, al final nuestro competidor en exportaciones, el competidor de Alemania es Japón. Al final exportan lo mismo, exportan industria con mucho valor añadido, ¿no? Automóviles, por ejemplo, sí. Automóviles, maquinaria, componentes. Entonces, si tú eres australiano y te vas a comprar un coche, pues respecto a hace año y medio, pues un coche japonés te sale un 25% más barato que uno alemán, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los motivos principales por los que el Banco Central Europeo va a hacer pico en la subida de tipos. Tiene esas dos presiones, la de los exportadores y la de la propia presión
inflacionista dentro de la Unión Europea que sigue todavía siendo alta, aunque se va moderando. A efectos de la reacción de los mercados, ¿qué podemos esperar de la renta fija, del comportamiento de la renta fija, Goyo, a partir de este instante? Bueno, yo creo que todavía queda un poco de subida de los tipos largos que hemos visto, ¿no? Pues a medida que se ha dejado de descontar esas bajadas que te decía de hace mes y medio más o menos, pues el bono americano se te ha ido de niveles eso, de 3,40 a niveles de 3,80, 3,70, 3,90. Yo creo que vamos a revisitar otra vez los altos, llegó hasta el 4,20, pues hasta niveles del 4, una cosa así. Entonces ahí yo creo que ya se puede empezar a coger duración, ya se puede empezar a coger vencimientos un poco más largos. En Europa, por efecto arrastre, también se va a ir, yo creo, el bono alemán que está ahora en niveles de 2,5, por debajo de 2,5, se te puede ir niveles por encima del 2,75. Y en el caso de la periferia, yo creo que, hombre, que deberíamos ampliar los diferenciales, ¿no? Yo creo que la señora Meloni ha jugado muy bien sus cartas, ha basado todo en el tema político, cosas que quieren sus votantes, inmigración y demás, pero ha sido muy diplomática con la Unión Europea y lo ha jugado bastante bien y los diferenciales se han estrechado, pero yo creo que en un entorno de reducción de balance del Banco Central, de menores compras, de menos de amortizaciones de los teleterreos, yo creo que se debería ver. Es muy importante el tema, todo el mundo habla de las subidas de tipos. Y para mí es muy importante el tema de la reducción de balance de los bancos centrales. Desde 2008 íbamos inyectando dinero en el sistema. Con la pandemia tuvimos que inyectar mucho más. Y ahora estamos drenando. Y ahora estamos drenando dinero. Para que tengas una idea, el Banco Central Europeo llegó a estar, el balance llegó pues a niveles de 8,7 trillones o algo así. Se están repagando los teleterreos y reduciendo programas de compras. Acabaremos el año probablemente en niveles más o menos de 6,8 trillones, es una bajada muy importante, y a finales del año que viene estaremos en niveles de 6,1 trillón, una cosa así. Entonces, esa reducción de balance es muy importante, porque no solamente es que la financiación vaya a ser mucho más cara, sino que va a haber gente que no le va a llegar la financiación. A mucha gente empieza a llamarle la atención cómo se van reduciendo las primas de riesgo en Europa. Hasta en Italia, efectivamente, citabas a la primera ministra italiana. La prima de riesgo italiana está en los 160 puntos básicos, cuando ha estado casi rozando los 200, ¿no? No hace tanto tiempo. España por debajo de 100, pero hay países como Portugal en 64 puntos básicos que está casi con una prima de riesgo como la francesa. Esto es increíble, ¿no? Sí, realmente es un poco lo que te comentaba. Yo creo que tiene que haber un momento de ampliación de diferenciales. Bueno, en Francia tiene una situación más peculiar, ¿no? Por todo el tema que está habiendo de conflictividad social por el tema de las pensiones y demás, pero vamos, claramente tiene que haber una ampliación. Es decir, en un entorno de subida de tipos, cuando ya lo que es la deuda más libre de riesgo, la deuda más core, lo que es Alemania, ya te empieza a pagar eso 2,50 y demás, pues normalmente se tiene que producir ampliación diferenciales. Hay que tener en cuenta que ya ayer el ECB también, decidió continuar con la extinción de las reinversiones del programa del APP, del primer programa que hizo de compras, para julio. Entonces, al final no hay que obviar que las primas periféricas han sido sostenidas en gran medida por el Banco Central Europeo. Y luego el tema que te comentaba del repago de los teleterreos, que al final son las inyecciones que se hizo durante las pandemias a largo plazo a las entidades financieras para que fluyera el crédito en todo el sistema, pues el tema de ese repago, con eso muchas entidades financieras han hecho también el famoso carry trade, ¿no? Al final tú conseguías el dinero muy barato en el Banco Central Europeo e invertías en bonos a 2 años italianos o españoles a rentabilidades superiores. Sí, y no retribuía los depósitos a los depositantes. A medida que vas repagando eso, pues evidentemente ese papel pues sale al mercado. De todas formas, los bancos siguen siendo los más beneficiados, ¿no?, de este impasse de la política monetaria. Sí, hombre, está claro que en estos momentos los bancos están haciendo muchísimo dinero, ¿no? Con la subida de tipos y teniendo en cuenta que todavía la financiación la tienen muy barata, están haciendo muchísimo dinero. Aquí va a ser importante si en algún momento se produce una guerra de depósitos o no.
Es decir, de momento, pues mientras sobre todo las grandes entidades aguanten sin entrar en esa guerra de depósitos, se están haciendo muchísimo dinero los bancos ahora mismo. Goyo Llaga, socio director de Welcome Asset Management, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Un placer estar contigo, como siempre.